Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, un día más, por permitirnos estar de nuevo aquí, en tu presencia, por permitirnos ser esos discípulos que continúan arrodillados, sentados a tus pies, aprendiendo, escuchando, admirando todo lo que tú haces, todo lo que tú puedes, todo lo que tú eres. Hoy nos dice el Evangelio que entre la admiración general por lo que hacía, y es cierto, nos ha ido Lucas narrando estos días cómo su fama se iba extendiendo, cómo las personas se maravillaban porque descubrían en Jesús alguien más que un profeta, alguien que les miraba con una mirada profunda, de amor, de misericordia, que conocía su interior, que no les juzgaba, que no les condenaba, que se hacía uno como ellos, que hacía milagros, que curaba enfermos, que expulsaba demonios, que predicaba una palabra que tenía autoridad, que tenía esperanza, que les daba vida. Hasta Herodes, hasta las personas que no eran judías de su religión se admiraban. Ese centurión que le pidió que acudiese a salvar a su siervo, esa hemorroísa que se acercó simplemente para tocar la orla de su manto. Tantos y tantos que viendo todo lo que hacía el Señor y admirados, querían y se acercaban para que el Señor les ayudase, les sanase, les liberase. Y más aún, a sus discípulos les había dado poder y autoridad para ir y hacer lo mismo. Y ellos habían ido por las aldeas y habían hecho lo mismo. Habían expulsado demonios, habían curado enfermos, habían predicado su palabra. Estaban felices, estaban admirados. Así también nosotros, Señor, todos los que estamos aquí, hemos oído hablar de ti, o ya llevamos tiempo contigo, te conocemos, estamos admirados de lo que haces en nosotros, de lo que haces a través nuestro, de ese poder que nos das, que no es nuestro, que eres tú, que nos ayuda y nos capacita para expulsar demonios, para acoger tu palabra, para abrirnos a tu don. Pero hoy el Señor nos quiere dar una enseñanza importante. Hoy el Señor quiere maravillarnos todavía más. Hoy quiere llegar a la plenitud de ese plan de salvación, de esa verdad, del sentido, del porqué de todo. Darnos a conocer en plenitud a su Padre. Darnos a conocer en plenitud el amor de Dios, para que todavía más nos maravillemos en cómo es Él. Pero el Señor también nos conoce. Sabe que nos puede pasar como a los discípulos, que a veces no entendemos su lenguaje, que a veces no entendemos sus caminos, que a veces también nos encontramos en oscuridad y no captamos ese sentido, incluso que a veces podemos tener miedo. Vamos a pedirle a quien más y mejor nos puede ayudar, que se haga presente, nuestra Madre, hoy especialmente en su día, sábado. Hoy que va a dar comienzo un retiro para todas estas jovencitas que vienen del mundo porque han oído hablar del Señor, admiradas, quieren. María, intercesora, nuestro boleto al cielo. Madre, te pedimos que, como hiciste con los apóstoles, en el cenáculo, te hagas presente aquí con nosotros para pedirle a tu Hijo que nos envíe el Espíritu Santo, que nos abra los oídos del alma, esos que Él nos quiere abrir para que entendamos sus palabras,
su mensaje, su buena noticia, su verdad, su amor, no como nosotros queremos entenderlo, no con nuestros criterios, no quedándonos solo con eso que nos gusta, que nos dé la gracia de abrirnos a lo que Él nos va a enseñar hoy. Madre, tú que estuviste con Él, ayudándole a crecer en estatura, en sabiduría, en gracia, sé nuestra Madre. Ayúdanos también a nosotros a crecer en esa sabiduría que el Señor nos quiere dar, la que Él mismo nos dijo, que se acrecienta, que se acredita en sus hijos. Madre, pídele para nosotros esa gracia, para que podamos abrirnos a Él, acogerle, escucharle, creerle, fiarnos y abandonarnos. Madre, danos esa humildad tuya para ser conscientes de que sin Él no podemos nada, de que Él todo lo puede, que Él nos ama, que todo lo que quiere para nosotros es bueno. Ayúdanos a abandonarnos y a decirle sí. Madre, danos esa capacidad tuya de contemplar, de guardar en el corazón esta enseñanza que el Señor nos quiere dar, nos quiere mostrar, como tú. Madre, pídele a Jesús que nos dé ese vino que no tenemos, esa fuerza que a veces nos falta, esa capacidad de ver con sus ojos. Madre, ayúdanos a ver con tus ojos cómo era Jesús. Hoy nos dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. A veces no lo entendemos, a veces nos da miedo. Madre, pronuncia esas palabras tan hermosas como las que le dijiste al indito Juan Diego. No tengas miedo, ¿no ves que estoy yo aquí, que soy tu madre? Ayúdanos a oír de labios de Jesús ese no tengáis miedo que nos repite 365 veces, una cada día del año. Madre, ayúdanos a no tener miedo. Madre, ayúdanos a estar, como tú, al pie de la cruz. Madre, ayúdanos a aceptar nuestra cruz y a comprender, como nos dice Jesús hoy, que esa es la verdadera maravilla. Ese es el verdadero poder de Dios. Esa es la máxima expresión de su amor. Que si cada uno de nosotros somos capaces de negarnos y entregarnos, nosotros en manos del Hijo del Hombre, nosotros en manos de nuestro Padre Dios, aceptando todo lo que Él permita en nuestra vida, porque de ahí va a sacar algo bueno y maravilloso, algo que tiene valor, porque de ahí vamos a glorificarle, vamos a aumentar su gloria, porque Él nos une a ese plan de salvación, de redención. Con nuestro pequeño sacrificio, con nuestra pequeña cruz, nos une a ese plan de redención. Podemos ayudarle a salvar almas. Es que el Señor ya ha venido, ya nos ha hablado, ya nos lo ha dicho todo, ya lo ha hecho todo. Y la máxima expresión de la voluntad de Dios y del amor de Dios está en la cruz, entregándonos a su Hijo por nuestra salvación. Ahora solo necesita que le creamos, que nos fiemos, que confiemos. Madre nuestra, te pedimos, tú que eres la Madre en la fe, que nos ayudes a abandonarnos con confianza plena en ese amor de un Dios Padre que nos quiere con Él para toda la eternidad y que nos ha entregado a su Hijo, para que dando su vida, nosotros tengamos vida eterna. Madre, cógenos la mano, llévanos a tu casita, a tu corazón, como hiciste con San Juan. Explícanos en silencio y en privado cómo era Jesús, después de dejarnos claro que había venido a hacer la voluntad de su Padre, que debía ocuparse de las cosas de su Padre. Bajó junto a ti, junto a San José, y se sometió. Cómo Él aprendió, sufriendo, a obedecer,
y cómo obedeció hasta la muerte y una muerte de cruz. Cómo cumplió la voluntad de Dios, cómo ahí, en esa cruz que hace poco exaltábamos, Él fue exaltado, cómo Él, al ser elevado, nos atrajo a todos hacia Él, cómo nosotros también podemos, cogiendo nuestra cruz y siendo unos pequeñitos Cristos, con nuestra pequeñita cruz, dar gloria a nuestro Padre y decirle: Padre, glorifícanos, como le dijo Jesús, y podamos escuchar a nuestro Padre Dios diciéndonos: te he glorificado. Este es mi Hijo, mi hija amada, en quien me complazco. Madre, ayúdanos a hacer lo que el Señor nos pide, eso que tanto nos cuesta, entregar nuestra vida en manos del Señor. Madre, ayúdanos a creer que le basta nuestro sí quiero, que Él sabe que muchas veces no podemos, que Él se encarga de todo. Ayúdanos a proclamar como tú: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava, la pequeñez, nuestra humildad, porque Dios Todopoderoso ha hecho maravillas en nosotros, porque su misericordia es infinita, porque pasa de generación en generación. Ayúdanos a no negar la cruz, a no avergonzarnos de la cruz, a tomar nuestra cruz y abrazarla con amor para maravillarnos y descubrir que si se la ofrecemos a Él, se hace llevadera y ligera, se hace gozosa, es un regalo. Gracias, Madre, por tu sí desde el principio hasta el final, por tu ejemplo, por querer darnos a luz junto al Espíritu Santo y formarnos como esos pequeñitos Cristos. Ayúdanos, llévanos siempre de la manita, guárdanos en tu inmaculado corazón, ese que sabemos que triunfará, y ayúdanos a ir de la cruz a la luz. Gracias un día más por tenernos aquí, mostrándonos, enseñándonos, amándonos. Gracias porque verdaderamente nos sabemos amados por ti, porque nos das la gracia de cada vez más y mejor ir entendiendo tu lenguaje, que es totalmente contrario al del mundo, ¿no? Necesitamos, Señor, que nos destapes, ese romper ese techo. Es fundamental. Solo tú, Señor, di una sola palabra: Efetá. Pues eso necesitamos pedirte para nosotros y para todos, para que podamos acoger en plenitud lo que tú nos quieres dar, para que podamos abrirnos a tu don, maravillarnos, admirarnos, verdaderamente cumplir tu voluntad, verdaderamente ser tu discípulo. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Pero ayúdanos, Señor, a saber transmitirlo con esperanza, con amor. Quizás eso es lo que tienen que ver en nosotros, cómo nos amamos, cómo te amamos, para que vean que sí que es posible, para esos pequeñitos que llegan y que les cuesta, ¿no? Te encomendamos especialmente hoy estas niñas que llegan a ese retiro, con sus problemas, con sus dificultades, que se maravillen, que crean, que se fíen y que te digan sí, aunque sea un sí pequeño, aunque sea un quiero pero no puedo, mostrarles que todo lo haces tú, que basta ese sí quiero, Señor. Gracias por hacerlo todo tú y porque te basta ese sí quiero, aunque no puedo. De la mano de nuestra Madre, que ella siempre está al pie de la cruz para ayudarnos a aceptar. Gracias, Señor, por tus milagros, gracias por lo que haces a diario. Ayúdanos a contarlo, ser esa luz que tú quieres que seamos para el mundo, a saber llevarte como eres, para que todos se maravillen y se admiren y tengan ese deseo y ese anhelo. Amén.